siguiente ponente es doña Linda Aventaño Santana, profesora e investigadora Juan de la Cierva en el Departamento de Historia del Arte de la Complutense de Madrid. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y ha trabajado en varias líneas de investigación como el Net Art, el Performance Art, arte y decolonialidad, museos y artes, etcétera, tanto en Estados Unidos como en Roma, como en Cambridge, como en Chile, como en Canadá. Bien, ahora se dirigirá a nosotros con una reflexión sobre el Valle de los Caídos, un museo centro de la memoria como MACMAL para las ciudadanías digitales del siglo XXI. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias a todos por estar aquí y lo primero es agradecer, digamos, a la organización del Tercer Foro Ibérico que hayan podido sacar este evento donde se congregan una cantidad de personalidades y personas de museo que trabajan continuamente en la salvaguarda del patrimonio y en su proyección. Es un placer, digamos, poder presentar este trabajo, que es un trabajo más bien que consiste, digamos, en pensar el futuro del Valle de los Caídos en razón del contexto actual que consiste, como todos lo sabemos, que quedan pocos días además para que la momia de Franco salga del Valle de los Caídos y se pueda cumplir la Ley de Memoria Histórica en España. Digamos que se ha demorado bastante el proceso de que este señor salga del sitio, uno de los grandes genocidas del siglo XX. Y la pregunta es, ¿qué se hace con el Valle de los Caídos? Un centro que tiene 33.000 cadáveres, muchos de los cuales, digamos, se encuentran unos encima de otros, muy difícil de identificar, y que por lo demás, digamos, muestra una tragedia bastante grande, que significa que no se haya podido durante todos estos años hacer que estos difuntos puedan descansar a partir, digamos, del derecho de las familias de poder acceder a los cadáveres de sus familiares, ya sean abuelos, padres, etcétera. Bueno, el Valle de los Caídos, como todos sabemos, se encuentra en Madrid. Es un centro bastante complicado porque evidentemente durante el franquismo se crea, no con el fin de que Franco quede ahí, pero finalmente sus restos quedan ahí y se consuma, digamos, un periodo bastante, diría yo, negro, no solamente en España, sino a nivel internacional, en cuanto a que no se cumplen, como hemos dicho, digamos, los derechos de la memoria histórica, de salvaguardar por aquellos que fallecieron, pero también de que el país, en este caso España, pueda, digamos, pensar su memoria tanto pasado, presente como futura. Aquí nos encontramos con una imagen de María Cerdá, que hace un ejercicio para repensar una utopía que tiene que ver justamente con el Valle de los Caídos y cómo está cubierta la imagen. Lo cierto es que el Valle de los Caídos actualmente no se puede derribar, que sería una opción, por cuanto se encuentran todos estos difuntos adentro, y eso significa un proceso muy largo de identificación de los cadáveres, entrega a sus familiares y juicios de por medio. Pero lo cierto es que un símbolo como este, que simboliza el genocidio, nos trae a todos nosotros frente a una pregunta: ¿qué hacer con él? Yo, en términos personales, éticos, yo derribaría el valle, pero no es posible justamente por lo que hemos comentado, la cantidad, digamos, de cadáveres que se encuentran ahí. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se sigue manteniendo el valle en las actuales condiciones y se permiten procesiones franquistas, neonazis o de extrema derecha? Esa es la pregunta. ¿O se convierte el valle provisionalmente? Eso no lo sé, dependerá de las políticas de Estado, dependerá evidentemente de las distintas fuerzas que habitan en este país para poder constituir ese valle en un espacio de memoria o un espacio que mantiene la dificultad de que algunos grupos consideran que el genocidio fue en un momento determinado legítimo. Yo creo que lo que hay que hacer es, pero no solamente yo, sino que un montón de gente que hace mucho tiempo lo está discutiendo, entre ellos las asociaciones memorialistas, que el Valle debe convertirse en un centro de memoria. ¿Cómo? Un centro de memoria indudablemente que vinculado a una tradición de museos, como el de Auschwitz, Birkenau,
que representa lo que en alemán significa en Malman, que es advertir, que es muy diferente a Denkal, que es recordar. Advertir es que no se produzcan nuevamente los hechos, que evidentemente la sociedad se haga cargo de esta memoria reflexionándola. Pero yo creo que se debe superar el concepto de advertir como simplemente recordar ese momento y revisar esa historia. Yo creo que se debe unir lo que significa el pasado democrático de España, ya sea prerepublicano, con todo lo que significa el pensamiento liberal, entre ellos de María Zambrano, con su razón poética, y otros que permitieron pensar un tipo de posibilidad democrática para España. ¿Cómo se podría realizar esto? Se podría realizar teniendo presente algún tipo de instituciones, como el Museo de la Memoria de la Argentina, creado en 1988 en Rosario, donde se produce una serie de fenómenos que son muy interesantes, entre ellas que el propio sitio se utiliza como espacio posible de ser intervenido por la ciudadanía y por artistas. Entonces nos vemos en estos casos una sacralización del edificio, porque tenemos que recordar que mantener un edificio como el Valle de los Caídos, sin tocarlo, significaría mantener la memoria intacta de la dictadura. Y yo creo que no sería positivo para la sociedad mantener siempre el recuerdo de un aspecto negativo. La ciudadanía tiene que hacerse partícipe y absorber lo que significa la democracia y darle importancia no solamente a la democracia, sino a los derechos civiles como una instancia relevante para la constitución de memoria. Tenemos que tener presente que la memoria no salva al hombre, pues no responde, solo salva la causa, haciéndola actual, rescatándola de la indiferencia natural. En Rosario también tenemos experiencias como esta, donde el museo es intervenido. En este caso hay por la artista brasileña Regina Silveira y la obra se llama Touch. Entonces nosotros podemos ver cómo el edificio se desacraliza, empieza a pertenecer a la ciudadanía, hay una apropiación. En esa apropiación se quiebra el signo inicial, el código establecido por las dictaduras, y la gente empieza a pensarse desde su actualidad. Ahora, hay gente como Francisco Fernández, que es uno de los grandes antropólogos y también memorialista español, antropólogo social del CSIC, que dice: hay muchos ejemplos internacionales para el Valle de los Caídos, pero el reto es convertir el Valle de los Caídos en una joya pedagógica que explique qué fue el nacionalcatolicismo, quién construyó el monumento y para qué pensaba Franco en 1940 cuando lo concibió por primera vez. Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades. Los historiadores de mayor prestigio podrían elaborar una guía para que el público los escuchara en su visita al complejo mientras ve en su tablet o móvil imágenes de las obras de construcción del entierro de Franco. Eso transformaría totalmente al tipo de visitante. Ya no irían los ultras nostálgicos y podría ser una herramienta muy potente para que la gente joven conozca su pasado. Ahora bien, yo creo que hay que ir un paso más allá, como decía, es muy importante pensar además que los difuntos que están ahí, muchos de ellos, por lo menos más de 14.000, eran demócratas. Yo creo que hay que rescatar los periodos históricos y ver cómo eso se enlaza con nuestro presente, como lo digo, y con el futuro. Eso significa atender a los conceptos de derecho humano y ciudadanía civil. Entonces nosotros nos encontramos con museos innovadores como el Museo Art in Iceland en Manila, Filipinas, donde están utilizando el 3D. Yo creo que perfectamente se podría hacer un juego con las nuevas tecnologías en 3D y que la gente pudiese conversar con Miguel de Unamuno, ¿por qué no? Se podrían hacer instrumentos pedagógicos sólidos que permitiesen una unión de la historia de España a partir de una visión donde, insisto, los derechos civiles son un punto neurálgico. Ahora, otros ejemplos contemporáneos que nos permiten pensar, digamos, el Valle de los Caídos como una posibilidad centrada en la democracia y los derechos civiles es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, como Malman, donde se produce un museo muy contemporáneo, donde las tecnologías, como se visualiza en esta imagen de acá, son un elemento importante, se usa mucho vídeo con proyecciones. Aparte de eso, digamos, se seleccionan un montón de artistas relevantes a nivel nacional e internacional que comunican con un acercamiento muy claro con los espectadores. Pero este tipo de museos, como el de Rosario, Argentina, o el de Chile, tienen una tradición
que parte de que el Estado reconoce, los Estados reconocen en un momento determinado que los propios Estados, tanto Argentina como Chile, fueron Estados genocidas y que por lo tanto eso no se puede volver a repetir. Y se establecen los museos como una proyección de la verdad. O sea, el Estado se reconoce y se culpabiliza a sí mismo y trata de no repetirlo. Evidentemente, en este momento, lo digo, trata de no repetirlo porque en Santiago de Chile anoche se produjeron disturbios y hay militares en las calles, entonces tenemos dificultades indudablemente en democracia. Pero me parece relevante señalar que la intención de estos museos, en el fondo, es trasladar una verdad sucedida, pero no caer en una melancolía, sino proyectar una posibilidad ciudadana de reencuentro con la memoria. Y nos encontramos con este tipo de proyectos, como Alquimia, de Guillermo Núñez, un artista chileno, que realiza una actividad para todo público, donde la gente puede ir a intervenir sus obras, que tratan de aspectos propios de la democracia, y van en familia, ¿no? Acá nos encontramos con una imagen bastante interesante, que es la última que voy a mostrar, que consiste en lo siguiente. El año 2018, hace poco, el gobierno chileno, que es un gobierno de derecha, coloca como ministro de Cultura a Mauricio Rojas, chileno-sueco, que perteneció a los partidos de ultraderecha en Suecia, y lo nombra ministro de Cultura, como digo. ¿Y qué es lo que sucede? El ministro de Cultura lo primero que hace es criticar todo lo que tiene que ver con la ley de derechos humanos y al museo. Frente a esa situación, los intelectuales chilenos, entre ellos Raúl Zurita, que es un literato, empiezan a criticarlo, boicotean, estuvo cuatro días en el cargo, lo boicotean, se niegan a asistir a eventos, boicotean al gobierno y hacen un llamado a la ciudadanía a ir al Museo Centro de la Memoria en Santiago de Chile. El propio museo, que tiene una autonomía respecto al Estado, organizó un evento y miles de personas se congregan de manera muy espontánea, reclamando que el Estado chileno debe respetar los derechos humanos. ¿A qué voy con esto? Que indudablemente que el Valle de los Caídos tiene que ser parte de una política institucional donde se respete la Ley de Memoria Histórica que viene de 2011 y debe tener, si se concibe, digamos, como una institución que rescata la memoria, una cierta autonomía. Porque puede pasar que gobiernos que vienen sufran la tentación de modificar la memoria, como en el caso de Chile, que Mauricio Rojas empieza con el negacionismo de la violación de los derechos humanos. Solamente eso, gracias.